Vamos a conocer la dura decisión que han tomado en contra de los inmigrantes el gobierno cubano de Díaz-Canel, que ha afectado tanto a los inmigrantes cubanos que viven en la Florida como los que viven en la isla. Además, vamos a ver por qué razón Donald Trump quiere obligar a México a deportar todos los inmigrantes venezolanos que están llegando cerca del muro fronterizo. Además, ¿por qué razón la inmigración se ha convertido en el negocio más lucrativo para los Estados Unidos y para los cubanos? Vienen cambios migratorios que afectan a todos los cubanos que salen y a los que intentan salir de la isla. El gobierno de Estados Unidos no va a intervenir por ustedes. Entre los puntos de esta norma legislativa está la eliminación de la condición de retornar antes de los 24 meses para que el cubano no pierda algunos de sus derechos en la isla, como es el de la titularidad de las casas. No se pierden las propiedades que tengan en nuestro país, que esta es una de las preocupaciones fundamentales. Le quitan la residencia permanente a migrantes que intentan volver a su país de origen. Aquellos que han sido beneficiados con un parol o con un asilo político bajo ningún concepto deberían salir de los Estados Unidos con destino a su país de origen. Esto cuenta tanto para los haitianos, los cubanos, los venezolanos y nicaragüenses. El senador estadounidense Marco Rubio cuestionó la situación de los cubanos que son acogidos como refugiados en este país. Las declaraciones del senador Marco Rubio sobre los cubanos que piden asilo político y regresan a Cuba una vez que obtienen la residencia siguen dando mucho de qué hablar. Ahora lo que se va a buscar con todo esto es que quiten la ley de ajuste cubano. Los demás latinoamericanos que se benefician de un asilo político también podrían correr la misma suerte que los cubanos si llegan a irse de vacaciones a sus países una vez se le da el beneficio de su residencia permanente. Pero ojo, debemos entender que solo es a tu país de origen, ya que si quieres salir del país de vacaciones a algún otro lugar es permitido, pero no al país que te persigue políticamente. La Florida está deportando a inmigrantes de la misma corte. ¿Por qué razón algunos inmigrantes que rinden los requisitos para que se le entregaran papeles en los Estados Unidos sin ni siquiera decirle por qué el gobierno de la Florida principalmente lo está deportando? A muchos de los inmigrantes, especialmente cubanos y venezolanos, lo están expulsando desde la corte de Texas. Yo te voy a decir qué es lo que está pasando, quién dio la orden y cómo puedes librarte de una deportación si estás esperando que se te apruebe la residencia porque se te haya dado un parol o un permiso temporal de estar en los Estados Unidos. Donald Trump ordena a México comenzar a deportar a todos los inmigrantes venezolanos que están llegando a las fronteras. La mayoría de los que vienen en la caravana vienen desde Venezuela y han tenido que pasar un montón de fronteras, pero ahora se han encontrado que el posible ganador de las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos dé una orden y obligue a México a tener que deportarlos a todos. ¿Por qué razón están llegando tantos inmigrantes a la frontera si el gobierno de Joe Biden prácticamente abrió el muro fronterizo para que todos los inmigrantes entraran, motivando a los estados republicanos a firmar leyes antiinmigratorias que persiguen a la mayoría de los nuevos inmigrantes? México no recibirá a los migrantes que son deportados, ya que muchos inmigrantes estaban eligiendo a México como su destino cuando eran deportados de los Estados Unidos para así tener una segunda opción de cruzar las fronteras, aunque sea por el desierto. Pero ahora México se ha negado y dice que solamente va a recibir a sus propios ciudadanos, que a los venezolanos y otros nacionales extranjeros que están eligiendo a México para su deportación no van a ser recibidos. Atentos a estas noticias. Los cambios migratorios que vienen para los cubanos afectan a los que viven en los Estados Unidos y a los que viven en la isla. Según los expertos, la ley antiinmigratoria que se ha firmado en contra de la diáspora cubana en la historia del país nunca se habían visto. Pero ¿por qué razón el gobierno de Díaz-Canel está firmando este tipo de leyes? Porque están perdiendo uno de los países más importantes para Cuba. Venezuela se le va de las manos y es muy probable que los venezolanos saquen a Nicolás Maduro, y cuando esto suceda es muy probable que los cubanos que viven en Miami y en toda la Florida,
que tienen mucho poder adquisitivo y algunos de ellos tienen la intención de cambiar de régimen en la isla, podrían organizar algunos grupos para tratar de sacar del gobierno a Díaz-Canel y a los Castros. Es miedo lo que tiene el régimen antidemocrático de la isla y por esa razón ahora se la están poniendo difícil a la mayoría de inmigrantes cubanos que regresaban a la isla todos los años. Ellos aportaban a la economía, incluso el Producto Interno Bruto más importante para la isla eran las remesas y los envíos de alimentos y medicina que hacían los cubanos desde el extranjero. Pero ¿por qué motivo muchos inmigrantes cubanos están perdiendo su residencia una vez regresan a la isla? El gobierno republicano de la Florida, con sus dos líderes más importantes, el gobernador Ron DeSantis y el senador Marco Rubio, se han encargado de llevar varios informes hasta el gobierno federal para impedirle a los cubanos que están pidiendo asilo político y han dicho en el país que están siendo perseguidos por el gobierno de los Castros y de Díaz-Canel, y luego que son beneficiados con una residencia en el país, regresan nuevamente a Cuba. Esta práctica la han estado haciendo la mayoría de cubanos que han salido en los últimos años de la isla, luego que Barack Obama le quitara el beneficio de pies seco, pies mojado, y ahora tienen que utilizar muchísima información para poder beneficiarse del servicio de inmigración de los Estados Unidos, y una de ellos es decir que están siendo perseguidos políticamente en la isla. Pero si regresas a tu país, es decir, no tenías ninguna persecución y el gobierno de los Estados Unidos te podría dejar ilegalmente en Cuba. Es importante entender, si te beneficiaste de un asilo político, no vayas a Cuba hasta que las leyes migratorias cambien o haya un cambio de régimen, que Díaz-Canel tenga que hacer lo mismo que va a hacer Maduro en Venezuela, tener que huir de su propio país. La Florida está deportando a inmigrantes desde la corte. Varios inmigrantes cubanos y venezolanos que tenían su cita para ir a la corte ante el juez cumplían con la mayoría de requisitos, no estaban tomando ayuda del gobierno, estaban trabajando y algunos hasta pagaban impuestos. Pero ¿por qué les rechazaron su residencia y ahora se encuentran con una carta de deportación en sus manos y la mayoría lo están deportando desde la misma corte? Muchos cubanos han escuchado estas noticias y tienen preocupación. ¿Pero por qué razón están deportándose a estos inmigrantes? Porque ya se han dado cuenta que muchos le están mintiendo al servicio de inmigración y ahora no saben a quién creerle, quién dice la verdad y quién está mintiendo. Es decir, que los que llegaron primero están afectando a los demás inmigrantes que vienen en camino. Por eso debemos ser responsables de nuestras acciones y no salir de los Estados Unidos y mucho menos a vacacionar al país de origen al que supuestamente nos estaba persiguiendo y que por eso nos dieron papeles en los Estados Unidos. Donald Trump ordena a México la deportación de cientos de miles de inmigrantes que se encuentran pidiendo asilo político en las fronteras. Pero ¿por qué razón quieren deportar a los venezolanos si están saliendo de Venezuela tras la persecución que tiene Nicolás Maduro en contra de la diáspora venezolana, quienes incluso han perdido el derecho de votar a menos que regresen a su país? ¿Piensan ustedes que se le debería dar más ayuda a los inmigrantes venezolanos? México siempre ha luchado en contra de las deportaciones de inmigrantes que realiza Estados Unidos todos los años, recibiendo a muchos de esos inmigrantes, pero ahora México no podrá recibir más inmigrantes deportados, ya que Estados Unidos ha advertido que muchas de sus empresas van a cerrar sus sedes en México y esto perjudica económicamente al país, poniéndolo entre la espada y la pared. Y ahora el gobierno mexicano tendrá que decidir si va a seguir apoyando a los inmigrantes o si va a optar por salvar su economía. ¿Qué piensan ustedes que debería hacer México? ¿Se debería cerrar la frontera sur con Guatemala? ¿Piensan ustedes que si Estados Unidos mantiene su frontera cerrada, México se va a llenar de inmigrantes porque una vez llegan a los pases fronterizos se le está prohibiendo la entrada? Imagínense ustedes en un hipotético caso que Donald Trump ganara la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cuántos inmigrantes se quedarían en México ilegalmente?
tendríamos una gentrificación, la llegada de inmigrantes desmesurada desde Sudamérica y China. México no va a poder controlar el flujo migratorio. Eso ha motivado a las autoridades migratorias de México a aliarse con las autoridades de migración de los Estados Unidos para tratar de limpiar un poco la cantidad de inmigrantes que llegan al país, especialmente deportando a su país de origen a los migrantes que no son ciudadanos mexicanos. ¿Están ustedes de acuerdo que México solo debe recibir a los inmigrantes mexicanos que sean deportados de los Estados Unidos, o deberíamos permitir que todos los inmigrantes en general que quieran ser deportados a México sean recibidos por nuestro gobierno? Te leo en los comentarios y quiero saber las respuestas de estas preguntas. ¿Sabías de los cambios migratorios que vienen para los cubanos que viven en la Florida y los que están en la isla? Le quitan la residencia a muchos inmigrantes que regresan a su país de origen, y los que más están siendo deportados son los cubanos que regresan a su país luego que se le dio beneficios migratorios por ser perseguido por el gobierno de Díaz-Canel y Raúl Castro en la isla. La Florida está deportando a los migrantes desde la corte, y esto mantiene nervioso a todos los inmigrantes que tienen cita con la corte en el futuro cercano. Donald Trump ordena que México tiene que comenzar la deportación urgente de los venezolanos inmigrantes que están cerca del muro fronterizo. México ya no va a recibir otros migrantes a menos que sean ciudadanos mexicanos. ¿Están ustedes de acuerdo con estas medidas y cambios a la inmigración? Los leo en los comentarios, y no se olviden que si esta valiosa información les es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y aún no se han suscrito. Mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, su canal de noticias, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.